Raquel, ¿estás por ahí? Entonces, para poder iniciar. Buenas tardes a todos, buenas tardes compañeros. Claro. Vamos a dar inicio entonces. ¿Estamos listos, Cristian? Sí, estamos. ¿Podemos empezar nomás? Sí. Bueno, para mí es un honor moderar esta primera sesión del programa Seminarios Virtual 2025, titulado Contribuciones del Trabajo Social al Desarrollo Social en Paraguay sin dejar a nadie atrás. Hoy daremos inicio con la ponencia Introducción a los inicios históricos del trabajo social en Paraguay. Un tema clave que nos permitirá explorar las bases de nuestra profesión y su impacto en el desarrollo social del país. Antes de dar la palabra a nuestra panelista principal, eh, queremos dar la palabra a nuestro presidente, unos minutos, el universitario Cristian López, que es presidente de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de Paraguay, AETSPI, que nos brindará unas palabras de bienvenida en representación del gremio estudiantil. Cristian, espacio es todo tuyo. Gracias, compa. La verdad que estamos muy contentos de poder compartir este pequeño espacio. Estamos en 51 horas participando en este seminario virtual. El- la verdad que agradezco muchísimo a los compañeros profesionales, estudiantes de todas las unidades académicas que nos están acompañando, quienes están respondiendo activamente a este espacio de formación y por sobre todo también darles la bienvenida a la profesora Estela, una gran docente que acompaña siempre a los proyectos estudiantiles. También darle las gracias a la Asociación de Profesionales de Trabajo Social que dijeron sí también en este pequeño proyecto y que nos van a estar acompañando en estos 2 días de formación. Y nada, esperemos que sea un espacio enriquecedor, un espacio donde podamos compartir ideas también y de reflexión, ¿verdad? Que sea un espacio también amigable y que sea fructífero para todos y todas. Y hasta ahí me quedo, le deseo la palabra entonces a la compañera para poder iniciar nuestro encuentro. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por tus palabras y por el valioso trabajo que realizas junto a la ETSPI para fortalecer nuestra profesión. Ahora sí, damos la palabra a la profesora magíster Estela García, que nos compartirá su ponencia sobre los inicios históricos del trabajo social en Paraguay. Adelante, profesora. Muchas gracias. Te quería preguntar, Raquel, ¿cuánto tiempo tengo? Profe, tenemos aproximadamente 40 minutos para Bueno, poder escucharnos y después perfecto. para un espacio de debate, si es que surge. Bueno, Gracias. su- súper, y si no, súper tranqui también, re tranqui, genial. Bueno, entonces voy a compartir un poco una pantalla de un PowerPoint que preparé para organizarme un poco algunas ideas. Yo pensé en hablar del origen, la institucionalización del trabajo social y así como que saltando rápido llegar a hoy, más o menos como un panorama general nomás. Tan, tampoco está completo porque, bueno, esas son cuestiones que siempre están en construcción, ¿verdad? A ver, si quiero compartir pantalla, me dice que el anfitrión tiene que habilitarme. Ok, profe, Vos te sos veo. Cristian, Sí, te veo, profe, te veo. o si no te paso mi PowerPoint, o no sé. Ay, vos me decís. Bueno, mientras tanto voy saludándole a quienes están presentes, agradecer mucho su presencia, agradecer en primer lugar a la Asociación de Estudiantes por haber hecho contacto con la Asociación de Profesionales para que este evento salga adelante. Y también agradezco a la Asociación de Profesionales porque ellos me propusieron, si bien yo tengo comunicación, siempre hablamos con Cristian y digamos, estoy al tanto de los esfuerzos que ustedes realizan, pero entonces fue lindo porque fue como que por la... Y ya aquella vez yo por problemas de salud no pude acompañar un evento que ustedes tuvieron en la FAXO, que organizó la asociación,
Entonces, esta vez fue muy lindo porque yo ya tenía comunicación con la Asociación de Estudiantes, pero también con la Asociación de Profesionales se pudo concretar esto, entonces les agradezco muchísimo por eso. Ahora ya se puede, ya se Sí, puede. ahora, profe, te di los permiso para que puedas. Genial. Gracias, gracias, gracias. Entonces ahí voy a volver a abrir y ya empezamos. Ahí. Entonces, compartir pantalla. Ventana. Ahí. Entonces, nuestro tema de hoy es orígenes y contexto del trabajo social en Paraguay. Entonces, lo que yo pensaba en contarles es que ustedes saben que al origen del trabajo social se le trata con muchos términos. Algunos hablan de nacimiento del trabajo social, otros efectivamente hablan de los inicios y otros hablan de la génesis. Esto no pretende ser bíblico, pero la génesis tiene una carga muy fuerte porque vieron que si uno se remonta, si es que nos llegáramos a remontar a en qué contexto se usa Génesis, generalmente se usa como el inicio de algo muy grande. Hay un antes y un después, así que tiene mucho más fuerza. Entonces, por eso yo elegí el término Génesis, que es más que origen, más que nacimiento. Y entonces, si tuviéramos que remontarnos y ver qué ocurre, qué estaba pasando en el mundo cuando se produce la génesis del trabajo social, vamos a mencionar varios aspectos que tienen que ver con la sociedad, no solamente con nuestra profesión. Por eso entonces vamos a hablar de génesis. Y lo otro que pensaba en comentarles es un poco cómo se da la institucionalización del trabajo social en Paraguay. Eso quiere decir cómo se da el reconocimiento público del trabajo social como una profesión universitaria con un lugar laboral, salarial, como algo que es necesario en las instituciones, que su intervención es necesario y complementa, contribuye, etcétera, con otras acciones profesionales. Entonces, hecha esta salvedad, la génesis, si tuviéramos que decir cuándo se inicia, cuándo tiene nacimiento el trabajo social en Paraguay, lo que los documentos oficiales nos dicen es que comienza en 1939 como una carrera técnica, vinculada a la salud, vinculada también después a la Cruz Roja, o sea, vinculada al Ministerio de Salud, a los ámbitos de salud. Y la institucionalización del trabajo social en Paraguay se da en 1963, cuando la Universidad Nacional de Asunción reconoce que es una profesión que necesita formación a nivel universitario y de licenciatura. En ese entonces la carrera se llamaba Servicio Social, por tanto las personas que egresaban eran licenciadas en Servicio Social, porque en sus inicios también eran mujeres, después se incorporan digamos que la rama masculina, estas cuestiones estos errores de antes, porque es una profesión que es perfectamente para uno, para otro, para distintas orientaciones, o sea, no tiene que ver con esto, pero en algún momento se creyó, así como la educación, como la enfermería, hay un montón de profesiones que se creyó equivocadamente que eran más para mujeres que para hombres, ¿verdad? Entonces, eso también ocurrió con trabajo social. Entonces, ¿por qué le llamamos institucionalización a este reconocimiento que la Universidad Nacional de Asunción hace al trabajo social como una profesión universitaria? Porque en ese entonces había una sola institución formadora de trabajadores sociales, que era la institución que dependía de la Universidad Nacional de Asunción. Eso obviamente hoy cambió, creo que son como 10 facultades ya las que están formando trabajadores sociales hoy en Paraguay, porque yo tenía hasta el año pasado 8 y ahora he visto por las propagandas en el Facebook que hay como 2, bueno, una que yo no conocía y que lanza la carrera, y hay otra que también me contaron que abrió. Entonces, si esto es así, serían en torno a 10 facultades que están formando, pero en ese entonces era una sola y era la carrera que dependía de la Universidad Nacional de Asunción. En 1963, si nosotros pensamos que estaba pasando en 1963 y Stroessner había subido al poder en 1954, era plena dictadura, o sea, había un contexto en Paraguay
digamos que era como el paño de fondo de esta institucionalización del trabajo social como carrera universitaria. Bueno, entonces acá hicimos como una salvedad, le llamamos génesis porque hay un antes y un después de que nuestra profesión emerge o nace o tiene origen. Después, el otro dato es que le llamamos institucionalización a su reconocimiento público como carrera universitaria que se da en 1963. Hecha esa salvedad, hay una segunda salvedad que tendríamos que hacer. Los textos que hablan de la historia del trabajo social tienen dos enfoques. Un enfoque que dice que el trabajo social viene de las primeras formas de ayuda, viene de la caridad, de la filantropía, o sea, totalmente las primeras formas de ayuda. Y entonces van a decir que los antecedentes para el origen del trabajo social y se remontan a muy lejos, ahí donde encuentran vestigios de que los seres humanos ayudaban, ahí comenzó. El otro enfoque dicen que el trabajo social es una carrera necesaria a partir de que surgen los problemas sociales propios del capitalismo. Entonces hay dos enfoques teóricos para entender el origen del trabajo social. Uno que dice que el trabajo social es como la evolución de las primeras formas de ayuda. Y el otro que dice que el trabajo social es una carrera que se vuelve necesaria en el conjunto de las respuestas que las políticas sociales tienen que dar para atender los problemas de la desigualdad que genera el capitalismo. Entonces, en esta segunda posición se ubica un poco la propuesta que yo les voy a hacer, reconociendo que hay autores y hay teorías que sostienen también la otra idea, pero nosotros desde el año 2001 en la Universidad Nacional de Asunción nos paramos en este segundo enfoque. Por eso trabajamos mucho el capitalismo, la cuestión social, porque en realidad creemos que para entender la profesión, para trabajar con los problemas que tiene la profesión, hay que entender la sociedad, hay que entender por qué surgen nuevos problemas, por qué hay instituciones que se crean para dar respuesta a los nuevos problemas, por qué hay que reconfigurar los antiguos problemas, etc. A partir de eso, entonces, nosotros entendemos que el trabajo social trabaja con los efectos finales de una sociedad que es profundamente desigual. Esa desigualdad, en primer lugar, es económica y política, que son tipificadas en el capitalismo, un capitalismo que en realidad comenzó hace 2 siglos, pero que tuvo particularidades en su manera de presentarse en América Latina y en Paraguay. Y este capitalismo reconoce fundamentalmente las diferencias de las clases sociales, pero no son las únicas diferencias que existen en la sociedad. También la diferencia de género, o sea, el patriarcado es tan opresor como el capitalismo es opresor de clases, el patriarcado es opresor respecto a las relaciones de género. Entonces, la otra desigualdad que reconocemos es la desigualdad histórica que se construyó respecto a los roles asignados, al poder asignado, etcétera, a varones y mujeres. Y también, digamos, la otra desigualdad es toda la que se relaciona con el colonialismo. Nosotros sabemos que en América Latina o, por ejemplo, en Paraguay, en realidad el capitalismo no comenzó como en Europa, con grandes fábricas y la clase obrera que salió del campo y se fue a trabajar en la ciudad, sino que en realidad el capitalismo y los métodos opresores, inclusive patriarcales más profundas, comenzaron cuando los llamados colonizadores españoles llegaron y someten a nuestros antecesores, a los indígenas, instauran no solamente un estilo de producción y de trabajo, sino un estilo de vida, de consumo y de relaciones sociales. Todo esto en realidad conforma la característica societaria que hay que entender para poder situar el origen del trabajo social. Y entonces, las desigualdades que vienen del capitalismo, del patriarcado, del colonialismo, son desigualdades que se nos presentan a la hora de la entrevista social, a la hora de la atención individualizada, de la atención familiar, del trabajo barrial, del trabajo comunitario. O sea, los efectos finales que vienen del capitalismo, del patriarcado y del colonialismo constituyen aquellas problemáticas que hoy aparecen en el ámbito de intervención del trabajo social en todas las instituciones. Por tanto, nosotros trabajamos la categoría cuestión social como una categoría que trata de dar cuenta de esa complejidad tan grande de desigualdades que tiene el efecto final en la persona que llega hasta el trabajador social o la trabajadora social para pedir asistencia o para pedir ser atendido en X necesidad o demanda social. Entonces,
digamos, a partir de eso es que creemos que trabajo social nace en sociedades que tuvieron algún nivel de evolución capitalista, que tuvieron desigualdades propias del patriarcado, aunque no eran identificadas en su momento, y también desigualdades que provienen del colonialismo, aunque no eran identificadas en su momento. La suma de todo esto configura la cuestión social. Vamos a encontrar que los autores van a decir que la cuestión social es la relación contradictoria que se da dentro del capitalismo, es una contradicción que genera tensión, es una contradicción donde las clases sociales no pueden reconciliarse, es una contradicción así profunda. Y es una contradicción que no se puede hacer desaparecer, ni apagar, ni borrar. Es una contradicción con la que podemos trabajar para suavizar, para atenuar, para calmar los descontentos, pero que en realidad no desaparece esa contradicción, porque las desigualdades después, cuando uno está, qué sé yo, buscando trabajo y no consigue, sufre la desigualdad del acceso al empleo, que no es que todo el mundo tiene empleo. Cuando uno está enfermo o está enferma y le plantean un tratamiento largo y costoso y no tiene todos los recursos, sufre la desigualdad respecto a aquellos que sí tienen recursos para cubrirse los gastos de salud y así por adelante. O sea, a veces se calma nomás, pero en realidad de fondo continúa porque vivimos en una sociedad profundamente desigual y al trabajo social justamente le toca atender como que los efectos finales de esa desigualdad, atenuarlas, calmarlas y generar algún tipo de cohesión para que nuestra sociedad siga, para que se desarrolle la democracia, para ejercer los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creemos que para entender el origen del trabajo social hay que entender la cuestión social, porque la cuestión social es entender el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Y entonces tenemos que decir que en Paraguay el trabajo social nace y es una profesión necesaria porque hay un capitalismo que genera desigualdades en Paraguay y que hace necesaria la intervención del Estado para atender esos problemas. Y entre los muchos profesionales necesarios para atender esos problemas, nosotros también somos necesarios, los trabajadores sociales. ¿Se ve el PowerPoint que yo puse o capaz que a mí no me sería? Se ve, profe. Genial, gracias, Cristian. Entonces, a partir de eso, es que trabajo social en Paraguay, digamos, ustedes saben, porque cuando se estudia la historia del trabajo social, la historia económica de Paraguay, la historia política o la historia del Paraguay, sabemos que Paraguay ingresa al capitalismo con la guerra de la Triple Alianza. O sea, Paraguay es un país capitalista después de la guerra de la Triple Alianza y tiene las características más básicas que el capitalismo tiene. El capitalismo en realidad es un modelo de producción, un modelo de distribuir riqueza, pero también es un modelo de construir imperios. Entonces, y hay muchas cosas más, pero no es nuestro tema, por mencionar algunas características del capitalismo. Paraguay entonces pasa a ser un país capitalista después de la guerra de la Triple Alianza. Ahora, en 1900, ese mismo capitalismo que empezó mucho antes comienza a generar problemas que de alguna manera intranquilizan el escenario nacional. Entonces, y es un momento en el que los países de América Latina también estaban buscando cómo responder a sus respectivos problemas sociales. Y Paraguay en ese sentido vive algunas inquietaciones, vamos a decir, porque Paraguay, a diferencia del capitalismo industrial europeo, no tenía grandes industrias, no tenía fábricas, pero tenía trabajadores que también reivindicaban sus derechos y que pedían que el Estado los atienda. Se da un movimiento de reformas, los partidos tradicionales que conocemos se disputan el poder y con el gobierno de Rafael Franco se da una reforma del Estado a fines de los años 30, de 1900, del siglo pasado, del siglo XX. Con esa reforma del Estado, el doctor Rafael Franco lo que hace es reforma la salud y plantea que la salud tiene que atender muchas problemáticas, no apenas aquellas que tienen que ver con, ¿cómo puedo decir?, con los problemas médicos, sino que amplía su mirada y comienza a mirar también los problemas referidos a lo social. En realidad, ¿por qué se inquieta el escenario nacional paraguayo? Porque
la cuestión social es esta inquietación. Se da con los descontentos de los trabajadores que sufrían necesidades y el trabajo, sus ingresos, sus condiciones no les permitían satisfacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en Paraguay? Se da un movimiento de reformas, el gobierno de Rafael Franco plantea que el Estado paraguayo necesita reformarse para atender los problemas que el país tenía en ese momento, por tanto también coloca su mirada hacia lo social. Por eso nosotros nacemos muy vinculados a la salud, porque en realidad la primera institución estatal que crea un ámbito para atender los temas sociales es el Ministerio de Salud. Por eso tiene ese apellido de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces, y por eso muchos de los programas sociales hasta hoy dependen de bienestar social, aunque ahí hubieron generaciones de programas. Esa es una generación más tradicional y hay también programas nuevos que dependen hoy de otros ministerios. Pero digamos que la cuestión social es cómo el Estado asume las necesidades y las tensiones para atender, para atenuar, calmar, responder, las personas ejerzan su derecho, etcétera. Entonces, a fines de los años 30 del siglo pasado, hubo una cuestión social en Paraguay que necesitaba respuestas del Estado. El Ministerio de Salud asume esa respuesta. Más tarde crea Bienestar Social, que es el brazo que atiende los temas sociales. Y de alguna manera eso guarda mucha sintonía con el inicio del trabajo social, porque ya se plantea la necesidad de personas formadas para atender las demandas y las necesidades sociales. Digamos que Stroessner todavía no subió al poder, ¿no? Es que nosotros nosotros nos institucionalizamos, el trabajo social paraguayo se institucionaliza con el estronismo, pero antes del estronismo nace, en 1939, Paraguay pasa por unos años de mucha, ¿cómo puedo decir? Ningún gobierno, ustedes estudiaron cómo hubieron como 7 gobiernos, 7 años donde se sucedieron diversos gobiernos, hasta que después asume Stroessner, y se decía que Paraguay necesitaba mano dura, por eso los que son sus defensores dicen tuvo la mano dura, dejó de cambiarse consecutivamente gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces Paraguay nace en ese trabajo social nace en ese contexto de inquietaciones. En ese contexto de inquietaciones, en realidad, como ya existía capitalismo, existía desigualdad, existían problemas sociales, existía pobreza, todo aquello que se constituye en los temas que nos toca atender en la intervención profesional del trabajo social, en realidad también ocurre lo que en otros capitalismos hay cooperaciones internacionales incidiendo para las respuestas que el Estado va a dar. Y dentro de esas cooperaciones había muy fuerte influencia norteamericana. ¿Por qué yo menciono esto? Porque en los textos yo encuentro que, por ejemplo, el trabajo social chileno, el trabajo social brasilero tuvieron muy fuerte influencia europea y nosotros, a diferencia de ellos, tuvimos influencia norteamericana, por lo menos lo que los documentos mostraron en la investigación que yo había realizado. Entonces, esa es una influencia con la que nació nuestra profesión, una fuerte influencia, y con la que se institucionalizó nuestra profesión, una fuerte influencia. La segunda influencia es el médico higienismo. El médico higienismo es una corriente de intervención en los problemas de la salud y todos los problemas sociales que se relacionan con la salud, porque ningún problema de salud está ajeno a los problemas sociales, no existe. No tiene que ver solamente con cuáles fueron los factores que le enfermaron a la gente, sino con los contextos sociales en que la persona que tiene problemas de salud desarrolla su vida, ¿verdad? Y la tercera influencia importante para el origen del trabajo social en Paraguay fue la influencia religiosa. De hecho, como nuestro Estado recién se prepara para atender la problemática social, recién a fines de los 30, a partir de fines de los 30 del siglo pasado, por lo menos sistemáticamente, con institucionalidad, buscando conformar equipos profesionales, toda aquella cosa más estructurada. No quiere decir que antes no haya existido, hubieron ya respuestas dispersas, diversas instituciones del Estado que habían asumido problemas sociales, pero digamos una que se prepara para decir va a ser un brazo del Estado atendiendo la temática social. Entonces ahí el médico higienismo es un modelo de intervención, es un modelo donde los problemas que tienen que ver con la salud se asocian con ciertas
cierto disciplinamiento que tiene que tener la persona que tiene problemas de salud y su familia o su entorno. Lo de higienismo, más que estar limpio, significa actitudes y pautas de vida que eran que a través de consejos y este sistema de consejería se entregaba para que la gente establezca como un régimen de cómo vivir la vida. Entonces, esas tres influencias estuvieron presentes cuando se inicia el trabajo social en Paraguay: la influencia norteamericana, la influencia religiosa y la influencia del médico higienismo. La influencia religiosa fue muy importante porque como el Estado no tenía respuestas muy estructuradas para la problemática social que hoy se constituye en aquello que nos hace necesarios en el mercado laboral, en realidad ustedes saben que las instituciones religiosas ya de larga data, de todos los credos, y en Paraguay como hay un predominio del catolicismo, pero no solamente, yo encontré que, por ejemplo, qué sé yo, el Hospital Bautista, que hoy es algo como más orientado para la clase media, lo que fuera, comenzó con un dispensario en Chacaritas, en una zona del Bañado. O sea, habían como búsquedas de distintos credos para atender problemáticas sociales a inicios del siglo pasado. Entonces, la intervención religiosa no es menor, había una influencia muy importante. El Hospital de Clínicas de alguna manera cumplió durante mucho tiempo el papel que hoy tiene el Ministerio de Salud. O sea, personas de todo el país llegaban hasta allí y cuando no tenían dónde ir a dormir había un dispensario donde las religiosas atendían para que los familiares queden, que hoy serían como los albergues que muchos hospitales tienen. Había una serie, después se crea una escuela, Santa Luisa de Marillac, donde las niñas de familias multiproblemáticas también se insertan. O sea, en realidad, desde el lado de la intervención religiosa se atendió mucho de lo que el Estado no había atendido antes. Por tanto, ahí había como un modelo de acción profesional, un modelo de intervención ya construido desde el ámbito religioso que de alguna manera le nutrió también al trabajo social en sus inicios, igual que el médico higienismo, que era disciplinador, igual que la influencia norteamericana, que de alguna manera es una influencia donde se establecen manuales, pasos a seguir, y más bien hay como una rectitud en la que la gente entra para implementar acciones. Todo esto llevó a que trabajo social en Paraguay después se distanciara de América Latina, se aproximó más a Estados Unidos, bueno, a estas dos corrientes que recién mencioné, el médico higienismo y la influencia religiosa. Y en la década del 70 y 80, cuando América Latina, el trabajo social de los otros países de América Latina desarrolla esto que nosotros estudiamos como movimiento de reconceptualización latinoamericano, Paraguay no solamente no pasó por ese proceso, sino que se distanció de los debates que generó ese proceso. Y recién introduce debates parecidos a ese movimiento mucho más tarde, en la década del 90. Entonces se da una distancia entre el trabajo social paraguayo y latinoamericano, se da una desconexión de profesionales y de esos debates, salvo dos documentos que son muy importantes en la historia del trabajo social latinoamericano. El documento de Arashá, que si alguno de ustedes no vio, qué sé yo, tomen nota y más adelante le curiosean en internet, le piden a los profesores de trabajo social, de fundamentos o de historia del trabajo social o lo que fuera, porque fueron documentos muy importantes para América Latina. Arashá es una ciudad de Brasil y en 1967 se establece un Congreso Latinoamericano de Trabajo Social, donde la principal preocupación y la principal búsqueda era cómo crear teoría de trabajo social. Había una ambición, una ilusión, una esperanza de que el trabajo social tenga su teoría propia, que no esté leyendo siempre psicología, sociología, economía, sino que tenga teoría propia. Y eso estuvo muy presente en el Congreso de Arashá en 1967. El otro Congreso Latinoamericano de Trabajo Social fue en Teresópolis, también una ciudad de Brasil, en 1970, donde la principal preocupación del trabajo social latinoamericano era tener una metodología propia, que no esté copiando o que no esté siendo influenciado, que no sea parecido ni a los periodistas, ni a los psicólogos, ni a los, qué sé yo, a nadie, no sé, sino que tener una metodología. Entonces, estos dos encuentros latinoamericanos buscaban teoría propia y metodología propia.
Lo único que yo encontré cuando investigué que del debate latinoamericano se trajo al trabajo social paraguayo eran estas dos preocupaciones de estos dos encuentros latinoamericanos que fueron muy importantes. ¿Por qué después otras preocupaciones del trabajo social latinoamericano no vienen a Paraguay? Y una de las hipótesis es porque era muy fuerte la influencia norteamericana, la dictadura, etcétera. Entonces acá hay cuestiones de dimensión político-institucional que habría que recuperar. Trabajo social en Paraguay nace sin dictadura, vamos a decir, por lo menos no era la dictadura militar, esa que solemos estudiar y caracterizar, que fue la de Stroessner, pero se institucionaliza durante la dictadura de Stroessner. Y después el trabajo social paraguayo se quedó como muy atado, digamos, a las imposiciones, a las imposiciones dictatoriales. No quiere decir que los trabajadores sociales no hayan estado en desacuerdo con la dictadura, habrán estado. Ahora, yo lo que no encontré fue algo colectivo, algo grupal, algo masivo así contra el régimen, cuestión que sí se dio en los movimientos de reconstitucionalización de otros países, ¿verdad? Probablemente fue la alta influencia norteamericana, la imposición fuerte de la dictadura, de alguna manera la iglesia paraguaya también digamos, se modernizó y respondía en gran medida a buena parte de las necesidades. Bueno, en la década del 40, mitad de la década del 40, se había creado el IPS, que de alguna manera fue también como una respuesta, por lo menos a los trabajadores formales, y existía un código laboral. Digamos que había como, el Estado tenía como algunas respuestas para varios problemas. También existieron características de dimensión económica, como los cambios que se dieron en Paraguay en los años 70 y 80, sobre todo con las dos hidroeléctricas, las dos binacionales, perdón, y bueno, es lo mismo, que tiene nuestro país, fundamentalmente Itaipú, que lo que hizo fue, ahí creó una clase trabajadora, ¿cómo puedo decir?, más formalizada, porque mucha gente dejó de trabajar en el campo para ir a ser ayudante de albañil, porque fue una construcción muy grande, entonces, digamos, modificó el mundo productivo, dinamizó la economía, en fin. De alguna manera generó también como que nuevos problemas sociales, porque esas dinámicas sociales nuevas generan nuevos problemas sociales que hacen necesario al Estado atender esos problemas, por tanto, a partir de eso es que nuestra intervención es requerida con nuevas respuestas. Como dijimos hace rato, entre 1963, en realidad los documentos oficiales muestran que ya fue en 1963, pero digamos, en 1964 el trabajo social era solo carrera universitaria, ya no había carrera técnica como había sido en sus inicios. Y también aparecen como que nuevas demandas para el trabajo profesional. Yo encontré documentos que muestran que hacían falta profesionales para la parte penitenciaria, para la parte educativa, para la parte empresarial. No eran muchas las empresas, pero ya requerían más adelante. Es como que el trabajo social como carrera universitaria amplificó un poco el radio de acción de nuestra profesión. Y se cambia el currículum. En el pasado existía un currículum que planteaba que trabajo social tenía 3 métodos: caso, grupo y comunidad. Caso se le llamaba a la intervención individualizada, grupo cuando se interviene con 2 personas o más, o sea, grupo en realidad, la idea de grupo lo es a partir de 2 personas, y comunidad era sobre todo cuando era en un barrio, en una zona, en un ámbito territorial, etc. Entonces encontramos que, digamos, hay un cambio curricular cuando con el pasaje del trabajo social técnico al trabajo social universitario, se plantea que hay que incorporar estos métodos llamados caso, grupo y comunidad. Existía ya una asociación de licitadoras y durante un tiempo también se abrió una escuela de trabajo social, cuando eso se le llamaba servicio social, en la Universidad Católica. Antes de la década del 60, que es la década de la institucionalización del trabajo social como carrera universitaria, la intervención se daba en los hospitales públicos, en las dependencias del IPS. Se encuentra registro, hoy me parece que ya no hay, pero en ese entonces habían algunos hospitales privados que tenían trabajadores sociales, y
algunas parroquias, esto dicen los informes de la época, que tenían club de madres, que en realidad eran, creo que unos encuentros, unas reuniones de carácter educativo y también de paso era así como de confraternización, pero tenían una agenda de carácter educativo que se daban. También los ámbitos de intervención de trabajo social eran, hoy ya no se llaman así, pero antes se llamaban guarderías, aparecen en los documentos. Entonces, hay como una reconfiguración técnica que se da en el trabajo social cuando se institucionaliza como carrera universitaria. Y esto, de alguna manera, comienza a mostrar nuevos ámbitos para la intervención del trabajo social. Miren, era muy fuerte el discurso, y en realidad es muy interesante eso, era muy fuerte el discurso de que trabajo social iba a contribuir para el desarrollo, y de hecho contribuía con la dinamización económica que se daba, porque eso no depende de una profesión, ni de dos, ni de tres. O sea, la historia económica de los países tiene que ver con lo que los países ya tienen acumulado y saben producir y pueden vender, y también tiene que ver con el ámbito internacional. Y en ese sentido, nuestro mercado laboral siempre va a estar dependiendo de esa dinámica que se da en la sociedad. Y es muy importante ver cómo cuando cambió como que el patrón productivo, el patrón de desarrollo de Paraguay, también cambió el modelo de intervención que le era requerido al trabajo social. Eso hizo necesario que en realidad fue necesaria que nuestra profesión se convirtiera en carrera universitaria, que deje de ser carrera técnica, y por tanto esto de alguna manera pasa a ser como las condiciones sociohistóricas que se dieron en nuestra profesión. Había necesidad de que los trabajadores sociales manejen, además de, digamos, todas las estrategias y acciones que ya desarrollaban, temáticas que tengan que ver con la parte asistencial más nueva, con los recursos humanos, con la administración de los servicios de atención directa, etc. Entonces, ¿por qué, digamos, toda esta información es importante para entenderla el trabajo social universitario que existe en Paraguay a partir de 1963? Porque ahí se da como un nuevo origen. Nosotros dijimos que el origen del trabajo social fue en 1939 y que su institucionalización fue en 1963. Podemos decir también que su primer origen como carrera técnica fue en 1939 y su origen como carrera universitaria fue en 1963, en la institución pionera, porque la primera institución en formar trabajadores sociales fue en Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, más tarde, en la década del 70 y 80, se produce en América Latina este movimiento que fue disruptor y que en Paraguay no se dio, que tuvo que ver con los descontentos. ¿Qué pasó con el trabajo social latinoamericano? Estaba como descontento con este modelo que hace rato hablamos de intervención, caso, grupo y comunidad. Porque decía que los trabajadores sociales lo que hacemos es, de alguna manera, ajustarle a las personas al orden vigente. Entonces, y no es que las personas entiendan por qué ellos sufren la desigualdad o la discriminación o lo que fuera, sino que ellos respondan al patrón mandante de vida para ese fue como uno de los cuestionamientos más fuertes del movimiento de reconceptualización latinoamericana, que tuvo que ver también con un movimiento más grande de protestas a las dictaduras militares que se dieron en América Latina, décadas 70 y 80. Algunos países tuvieron una influencia más fuerte de la llamada teología de la liberación, que era un poco la mirada más progresista de la iglesia. Algunos tuvieron que ver con movimientos sociales, con partidos políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en Paraguay? Los cuestionamientos a las imposiciones económicas, políticas y culturales que surgieron de los movimientos sociales o de otros a la dictadura fueron acalladas, y entonces no llegamos a encontrar experiencias colectivas de trabajo social. Lo que ocurrió, y se le parece un poco, es toda esta movida que tuvo un centro de estudiantes que gana en 1988. Miren que la dictadura cae en el 89, o sea, era plena dictadura militar, y era por primera vez gana un centro de estudiantes independiente, quiere decir que no le respondía a la dictadura
en trabajo social, y bueno, y se alía con la Federación de Estudiantes Universitarios en ese entonces, que era la FEU, y comienza a leer textos cuestionadores, se vincula con campos laborales de algunas ONGs que trabajaban cuestiones socioeducativas, así muy interesantes para cuestionar lo que pasaba en la sociedad. Inclusive algunas ONGs que no contrataban trabajadores sociales, tenían personas no profesionalizadas en trabajo social a las que le llamaban promotores sociales, pero tenían como una lectura y un cuestionamiento que de alguna manera llamaba la atención y alimentaba el análisis de los trabajadores sociales. También en ese contexto, la Asociación de Profesionales de Trabajo, hoy en esa época se llamaba Asociación de Asistentes Sociales, tiene como un nuevo momento, se vincula con organizaciones internacionales de trabajo social. Se celebra el segundo Congreso Nacional de Trabajo Social, porque los congresos que hace la asociación profesional son muy, ¿cómo puedo decir? Son emblemáticos, son históricos para entender la historia del trabajo social en Paraguay. Inclusive sería bueno a lo mejor alguna vez como trabajo práctico ver los programas, qué temas en cada congreso de trabajo social, congreso de la asociación profesional se estaba planteando como necesario, se estaba planteando como agenda, qué se exponía, o sea, porque en realidad eso muestran como panoramas del momento, ¿verdad? Y entonces, a partir de entonces también lo que se hace después de este segundo congreso se inaugura como como un nuevo inicio de perspectivas críticas en el trabajo social. En realidad, aquí el Centro de Estudiantes, que yo les digo que es independiente y que había ganado en 1988, etcétera, es un centro que tiene como una de sus agendas trabajar, buscar perspectivas críticas. Había como un descontento con las perspectivas tradicionales que en ese entonces habían respecto al trabajo social, y a partir de eso es que se incorporan perspectivas críticas, se plantean que las pasantías o las prácticas tenían que estar relacionadas también a lo que pasa en las comunidades, con los movimientos sociales, etcétera. Y se plantea en ese momento, por lo menos en la UNA, miren que la buena parte de lo que les cuento tiene que ver más con la historia construida desde la UNA, se plantea algo que fue en su momento muy equivocado, que era salir de las instituciones. ¿Por qué fue muy equivocado? Porque los ámbitos de trabajo, del trabajo social, sí van a ser las instituciones o las organizaciones que están institucionalizadas. Ese es nuestro ámbito, ese es nuestro mercado laboral. Entonces, uno tiene que estudiar y como que desarrollar más destrezas y habilidades que sean útiles en esos ámbitos, ¿verdad? Entonces, este nuevo momento es un momento donde se estudia más la realidad nacional, se intenta entender los problemas que hay en Paraguay. Siempre se trabajó conceptos y definiciones de pobreza, pero acá se busca entender cuáles son las causas de la pobreza en Paraguay, que son preguntas profundas, ¿verdad? Entonces, y se introducen nuevas temáticas referidas, por ejemplo, a la violencia, fundamentalmente violencia doméstica, explotación sexual, maltrato infantil, bueno, las diversidades poblacionales y las diversas orientaciones, la necesidad de procesos democráticos, etc. Entonces, hay como un nuevo momento, una nueva direccionalidad con el trabajo social a partir de los 90. Y fue muy importante. Para mí que también los 90 es la década en que se producen las aperturas de otros ámbitos universitarios de trabajo social. Y si alguien tiene el dato, ahí después me complementa, si sabe, por ejemplo, si es de otra facultad y en qué año en su facultad comenzó la formación de trabajo social, etcétera. Miren que toda esta narración está en construcción, no está cerrado, no está escrito sobre piedra, sino son como hallazgos a partir de una investigación, pero sobre todo los datos más nuevos necesitan complementarse y ajustarse. Pero entonces, los 90 también son como una década, es una década como nueva para el trabajo social en Paraguay, porque se producen muchas cuestiones, no solamente al interior del trabajo social en la UNA, que es la pionera en la formación de trabajadores sociales en nuestro país, sino que yo creo que también comienzan a crearse los otros ámbitos de trabajo social
se incrementa la demanda sociolaboral y se produce algo muy importante. Se amplía la agenda de las políticas sociales en Paraguay, porque en realidad los 90 ya son años entendidos como democráticos o de inicio de la transición democrática. Entonces, hay como nuevas agendas, se crean nuevas instituciones. A partir de los 90 se comienzan a crear, en realidad, ministerios que antes no existían, qué sé yo, podemos hablar de lo que hoy es el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, en esa época era Secretaría de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de la Mujer, que en los 90 también como Secretaría de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social, que durante los 90 se prepara, y ya a fines de los 90 en realidad se produce su apertura como tal, y era Secretaría de Acción Social. De hecho, hay un documento muy importante en la historia de las políticas sociales en Paraguay que data, que tiene que ver con todo lo que se hizo en los 90 y recién este documento sale en el 2000, inicio del 2000, que era la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza. Entonces, en los 90 pasan muchas cosas en Paraguay y por supuesto se amplía la demanda ocupacional laboral del trabajo social y hacen falta más instituciones formadoras de trabajadores sociales y para mí que se amplifica también las modalidades de intervención. Ahí se dan hoy hay muchos tipos y modelos de intervención que en la realidad existen. Bueno, y ahí yo mencioné hace rato algunas organizaciones que son históricas en el trabajo social de Paraguay, como la Asociación de Profesionales de Servicio Social o Trabajo Social del Paraguay, que data de 1944. Que en realidad es desde antes de que la carrera fuera carrera universitaria. Cuando era carrera técnica ya se crea una asociación de profesionales, porque en ese entonces eran profesionales técnicos, que después se reconfigura, se llama Asociación de Asistentes Sociales, cuando ya hay licenciadas en Servicio Social después de 1963. Ya mencioné también hace rato que desde el 2001 se incorporan textos que de alguna manera hacen más sintonía con el debate latinoamericano del trabajo social, porque antes, en sus orígenes, el trabajo social hacía más sintonía con el trabajo social norteamericano. Y miren que el trabajo social norteamericano tiene también enfoques muy interesantes, que ellos llaman enfoques antiopresivos. Y de hecho hay un texto de una trabajadora social argentina que se llama Viviana Travi, que reivindica a May Richmond, bueno, a varias pioneras del trabajo social. Y cuenta lo interesante que fueron las pioneras del trabajo social en Estados Unidos para las luchas sufragistas, para que las mujeres voten, o sea, para un montón de luchas democráticas importantes y conquistas democráticas en Estados Unidos, pero por lo menos lo que yo encontraba de la influencia norteamericana para el trabajo social en Paraguay, lastimosamente no fue esa línea, fue una línea más conservadora. Entonces, no había cuestionamiento, por ejemplo, a nada próximo a las diferencias en los roles de género, en cómo se vive y se asume el poder, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es una influencia que por lo menos los documentos nos revelan. Y entonces, a partir del 2000 hay como un nuevo debate circulando en el trabajo social de Paraguay, por lo menos, miren que mi termómetro es la UNA, entonces yo creo que allí circulan desde el 2001 textos que tienen mucho más diálogo con los debates latinoamericanos del trabajo social. Bueno, y si tuviéramos que intentar mencionar cómo está hoy el trabajo social en Paraguay, pero así grosso modo, y ustedes son los que me van a complementar o van a contar cosas después, entonces ahí juntos ampliamos un poco el panorama del hoy. Hoy, como les decía, me parece que hay como 10 instituciones formadoras de trabajadores sociales, porque yo hasta el año pasado contaba 8 y 2 que no estaban en mi lista, vi este año, entonces me parece que son como 10. Hay 2 sindicatos nacionales, por lo que voy siguiendo, no integro, pero sé que son organizaciones que existen. Bueno, ustedes que son una asociación de estudiantes de trabajo social, nosotros decíamos cuando se aprobó la ley de trabajo social, porque nos preguntaron en el Congreso, recuerdo bien, una colega nuestra muy inteligentemente tuvo la respuesta así,
y de caballero, cuando nos preguntan los congresistas cuántos trabajadores sociales hay en Paraguay, aproximadamente 4.500, le dijo, y quedó en eso. Bueno, nuestro reto este año es llegar con la colaboración de ustedes y de muchos otros, si no somos exactos, aproximarnos a lo más exacto y saber de verdad cuántos somos los y las trabajadores y trabajadoras sociales en Paraguay. Pero yo creo que si sumo los años y la cantidad de facultades que hay y la gente que egresa, estaríamos en torno a los 5.000, pero es una hipótesis, todavía vamos a cotejar eso. Entonces, nosotros tenemos instituciones que ya tienen larga trayectoria, como la Asociación de Profesionales de Servicio Social y Trabajo Social del Paraguay. Tenemos, bueno, una facultad que ya tiene así muchos años, como es la UNA, el trabajo social en la UNA. Tenemos en torno a 10 facultades que forman trabajadores sociales, 2 sindicatos nacionales, una asociación de estudiantes. O sea, tenemos un movimiento interesante en nuestra profesión en el cual nosotros tendríamos que mirar el antes y también mirar el hoy, digamos. Si miramos el antes y el hoy, vemos que hay demasiados pasos dados, mucho más para construir, y quiero en este sentido ir cerrando, siendo lo más alentadora que se pueda con todos ustedes para seguir construyendo juntos y juntas. Muchas gracias. Voy a abrir mi pantalla para... Miren que en estas cosas no hay quién sabe, quién no sabe, quién sabe más. Todo lo que ustedes quieran opinar, agregar, qué sé yo, preguntar, comentar, ahí estamos para conversar ahora. Permiso, si me permiten. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Estela. Un placer inmenso estar compartiendo con todos ustedes este espacio de conocimiento. Un saludo especial desde la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar. Soy la actual decana de la facultad y estoy participando de este espacio interesantísimo, ya que la Facultad de Derecho cuenta desde el año 2000 con la carrera de Trabajo Social. Justamente el año pasado, si no estoy trascordada, los estudiantes de la carrera estuvieron visitando las instalaciones de la facultad e inclusive realizaron ahí la asamblea de la asociación. Tenemos estudiantes que forman parte de esa asociación, al igual que los profesionales, las trabajadoras sociales que forman parte también de la Asociación de Profesionales de Trabajo Social a nivel Paraguay. Y la actual presidenta es nuestra docente en la facultad, así que nuestra facultad está muy involucrada con la carrera. Nuestros alumnos están trabajando muy de cerca con todo el quehacer del trabajador social, con sus prácticas profesionales, y hacemos lo posible de cumplir con la labor, de cumplir con la noble tarea de desarrollarnos en nuestra profesión, ¿verdad? Como trabajador social. Felicitarle a los jóvenes por esta iniciativa y Dios quiera que podamos seguir con estos espacios porque están abiertos no solamente para los estudiantes, para los profesionales e inclusive con otros docentes de otras carreras, ya que trabajo social está, digamos que entrelazado con todas las demás carreras, ¿verdad? Por ejemplo, todas las carreras sociales, ¿verdad? Ya que el centro es el ser humano, es la persona social. Y sabemos que como personas para desarrollarnos necesitamos de nuestros pares y de nuestro ámbito en donde nos estamos desenvolviendo. Así que espectacular, Estelita, tu presentación.
y Dios quiera que sigamos teniendo otras oportunidades para encuentros de esta naturaleza. Felicitaciones a usted, a los organizadores. Muchísimas gracias, profesora Manuela. Es un gusto conocerla e intercambiar también. Asimismo, Pilar es así, tiene una historia y un dinamismo en la ampliación del trabajo social y encima va a ser centro de me enteré que va a ser centro de una serie de encuentros muy importantes también en este año, así que por ahí vamos a estar viéndonos seguramente. Sí, claro que sí, un Asimismo, gusto. con gusto, la vamos a estar esperando. Muchas gracias. La verdad, profe, que la ponencia, como siempre, la cátedra que nos dejas es impresionante, ¿verdad? Y espero que las compañeras, o sea, que las compañeras y compañeros que están, que hayan podido apreciar este momento. Eh, Había compañeros de Perú que iban a conectarse, pero me dijeron que por cuestiones personales no pudo, pero nos manda un gran saludo, que también Perú está organizado a nivel nacional su asociación. Y este espacio, dentro de todo, dentro de, ¿cómo podemos decir? Este espacio de construcción, ¿verdad? Porque estamos en un proceso de encaminar juntos. Entonces, nosotros vemos también esta necesidad de que la formación tiene que ser constante, ¿verdad? Y para que podamos ser excelentes profesionales en el momento de que podamos ejercer nuestra profesión, podamos aplicar todos estos conocimientos teóricos que venimos trayendo desde la academia, ¿verdad? Y por sobre todo, las diferentes realidades. Como dijo la profesora Manuela, hay compañeros de Pilar, de Encarnación, de Concepción, de la UTCD, que están también muy de cerca tratando de llevar este camino para, vamos a decir así, fortalecer mejor la carrera. Y por sobre todo también de que esta construcción también sea colectiva, ¿verdad? Que todos estos avances, estos trabajos que se han hecho desde los inicios del trabajo social fueron un trabajo colectivo, ¿verdad? Y que pues, sobre todo podamos nosotros también, desde ese espíritu, poder también llevar adelante nuestra profesión, seguir aportando en las ciencias sociales y por sobre todo seguir haciendo investigación, ¿verdad? Que dejen un aporte significativo en las ciencias sociales y como también a nosotros como personas, el trabajo comunitario, el que yo pueda llamar a mi compañero de Pilar y decirle, che, tengo este problema, ¿vos qué opinas de esto? O a mi compañero de Perú, de Argentina y de Brasil y de Chile, que sobre todo ahora se están preparando para recibir una gran cantidad de estudiantes, que es emocionante. Estos espacios es muy emocionante para mí, poder encontrarnos aquí casi 75 estudiantes entre profesionales y me emociona mucho y espero que sigamos siempre este ritmo. Capaz que las palabras que iba a decir se me fue todo, pero yo creo que cada uno sabe qué es lo que vamos a recibir de estos espacios de construcción y de aprendizaje por sobre todo. Y me quedo hasta ahí. No sé si es que hay algún compañero o compañera que quiera hacer alguna pregunta. Adelante, tiene el micrófono abierto. Están muy bien tus palabras, lo que te quiero decir, Cristian, así que re bien está todo lo que... Súper bien, lo que nos transmitiste. Tenemos una pregunta de un compañero en el chat que quiero formular. Dice, el trabajador social se le pide matrícula en la Dirección General de Control de Profesionales en Salud y si allí se podría consultar la cantidad de matrículas del trabajador social. Es una pregunta que se hizo en el chat Pro. Súper bien está esa pregunta y muy pertinente es la idea. Pero realmente ustedes saben que la ley es muy nueva y todavía hay que sistematizar qué usos se le está dando a la ley. Miren, hay gente que ejerce la profesión y que en la institución que le contrató o que le empleó no le pide este registro profesional con la copia del título universitario, ese tipo de cosas se conformó. Entonces, pueden haber más profesionales trabajando, inclusive ejerciendo la profesión, que los que se hayan registrado, tengan registro profesional.
Por eso es que sabemos de varios inclusive que están ejerciendo y no tienen registro profesional. Como la ley es nueva, entonces tanto instituciones empleadoras como los profesionales, como o sea, todos en general, como los destinatarios de nuestra intervención, todavía no sabemos, hay tres grupos de actores ya que todavía no sabemos cómo darle buen uso a la ley. Entonces falta popularizar más. Yo creo que en el futuro hay que trabajar eso y ver qué usos sacarle a la ley. Y entonces ahí sí todos se van a registrar y vamos a tener el número exacto. Pero es muy acertado lo que sugirió. Ahí nos va a dar un aproximado muy bueno de cuántos profesionales hay. Y después comenzamos a buscar a aquellos que no se registraron para tener un número. Este año tiene que ser esa nuestra meta, saber cuántos somos en Paraguay. Gracias. Gracias, Fabio Saracho. Un saludo también para vos. A ver un poco los saludos. He visto que ya voy a devolver los saludos. Aprovechar el momento y comentarle a los compañeros y a los participantes que este evento se está grabando y una vez que tengamos todo, vamos a subir el canal de YouTube para los compañeros que no pudieron ingresar y también les facilitamos ahí el link para poder hacer su asistencia para que podamos tener registro de eso también. No sé si es que hay algo más que quieren dejar como aporte o una consulta a la docente o podemos ir terminando también aquí por honor al tiempo también, de verdad, aprovechando de las vacaciones. Muchas gracias a toda la gente que saludó y que ha sido más de una, entonces porque le iba a todos los que mandaron buena onda y bueno, a todos y todas quienes están escuchando y nos acompañan. Muchas gracias. Efectivamente, hay más de 2.000 registrados, me dicen, ¿cierto? Así es. Una pregunta, por ahí. Quiero decirles que siempre van a contar. A ver, bueno. Dice que, ¿Cuál no es, sé si Cristian? dice que de tipos de enfoques que se emplean en trabajo social, aparte de lo que se mencionó como Génesis. Ah, bueno, y hoy hay varios enfoques